Éxito absoluto en la segunda jornada de conferencias Aragón cita con la historia, organizada por la Comisión de Aragonesismo del Partido Aragonés. En esta ocasión, el oscense José Luis Corral Lafuente, catedrático de Historia Medieval por la Universidad de Zaragoza y escritor, aclaró a los asistentes todas las incógnitas que hoy en día ensombrecen la verdadera historia de la Corona de Aragón. Estoy bastante cansado y bastante harto de ver cómo en libros de texto, en museos, en medios de comunicación, se habla de conceptos históricos que jamás existieron, de puras falsedades. Se habla, por ejemplo, de la corona catalano-aragonesa, jamás existió. Se habla, por ejemplo, de la confederación catalano-aragonesa, jamás existió esa confederación. Se habla de los condes reyes de Cataluña, jamás hubo condes reyes de Cataluña. O se habla del reino de Cataluña, jamás hubo esos reyes, ni ese reino. José Luis Corral es uno de los aragoneses que lucha desde el rigor académico por defender la verdad sobre la Corona de Aragón, lejos de toda la manipulación política que se está creando a su alrededor. Una vez más, la Comisión de Aragonesismo del Partido Aragonés, presidida por Miguel Ángel de Castro, jefe de gabinete de Arturo Aliaga, pretende despertar en los ciudadanos aragoneses una unión a través del amor y del valor que merece nuestra tierra, sin importar ideologías o tintes políticos. Afortunadamente, las cosas están empezando a cambiar y yo espero que desde actos como este, desde la tribuna aragonesista del PAR, desde otros partidos políticos, los militantes y los cargos de esos partidos que gobiernan Aragón o que están en la oposición en Aragón, le da igual, sea donde sea, que se recupere ese sentido de nuestra historia y de nuestro patrimonio, porque somos lo que somos, por lo que hemos sido. Y sobre todo, la única manera de encarar el futuro y mejorarlo es entender lo que somos por lo que hemos sido. La próxima cita será el miércoles 9 de abril, en la calle Coso 87 en Zaragoza, donde Miguel Caballú Albiach nos hablará sobre el compromiso de Caspe, seña de identidad aragonesa.